Bueno, pues muchas gracias a todos por uniros a la charla y nada, feliz año. Sé que ya no es fecha para decirlo, pero bueno, como muchos de vosotros todavía no os he visto, pues bueno, lo mejor para 2024. Y precisamente como empezamos el año, después de fiestas y excesos, pues hay muchas personas que estos días hemos decidido ponernos manos a la obra para intentar recuperar la normalidad. Sin embargo, no siempre tenemos todo el conocimiento necesario para hacerlo adecuadamente. Por eso, en este taller vamos a ver cómo adquirir hábitos saludables a través de la adecuada combinación de alimentación y deporte. Como invitado tenemos a Juanma Morales. Él es técnico superior en dietética y nutrición, miembro de la Asociación Nacional de Dietistas, entrenador y autor del libro Come de forma saludable sin morir en el intento. Y nos va a ayudar a ver la diferencia entre perder grasa y perder músculo, la importancia de mantener tono muscular y los errores más comunes cuando nos ponemos como objetivo perder grasa. También nos acompaña, por supuesto, Sara Amores, que como si sois asiduos a estas charlas sabéis, es la fundadora de Gooder, es coach ejecutiva por la Universidad Autónoma de Alcalá de Henares y es health coach. Acordaos que a partir de mañana comenzará el reto de 21 días de ejercicio, que estará basado en lo que veremos hoy en la charla. Así que sin más, Juanma, pues te cedo la palabra y comenzamos. Muchísimas gracias por la presentación. Es una hora que a lo mejor estáis en esa hora de comer, de la siesta. Vamos a intentar hacer una charla dinámica y sobre todo participativa. Y como bien decía Javier, seguramente que levante la mano el primero que no se ha puesto a dieta en estos últimos días después de las Navidades y de los excesos. Voy a compartir pantalla para que siempre me gusta que mis charlas vayan apoyadas de un soporte audiovisual. Confirmarme que se ve la pantalla completamente, creo que sí. Vale, pues, y dame un segundo, ahora tengo ya todas las opciones. Pues eso, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues como decía Javier, de los errores más comunes en tu intento de pérdida de grasa, porque estoy convencidísimo de que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos intentado perder grasa, que ya veréis por qué hablo de perder grasa y no de perder peso. Como decía, en algún momento de la vida lo hemos intentado, seguramente estamos ahora mismo en un pleno proceso de ese objetivo de pérdida de peso. Siempre que empiezo las charlas me gusta iniciar con esta diapositiva, que es, una vez escuché en otra charla, pues como estas, que cuando alguien no te conoce, que tienes que impactarle 10 veces con 10 cosas para ganar un poquito de confianza. Y yo siempre me presento de la siguiente forma, hablando de 10 cosas mías, personales y profesionales, para que ya tengamos un poquito más de confianza y os creáis un poquito más las cosas que os cuento. Yo soy Juanma, vivo en pareja, felizmente enamorado. A pesar de ser dietista, odio las dietas, no creo en ellas y ya entenderéis luego por qué. Como decía Javier, he publicado un libro que se llama Cómo de forma saludable sin morir en el intento, que me permitió estar en la Feria del Libro post-COVID. Me encanta todo lo referente a bola de dragón, soy un poco friki. Soy dietista y entrenador, trabajo de manera online. Me encantan todos los deportes, nunca fui bueno en ninguno, por lo tanto me tuve que dedicar, en este caso, al mundo de la nutrición en vez del mundo de competir. En casa los viernes siempre comemos hamburguesa casera y nuestro objetivo es acabar viviendo en Asturias. Mi fin en esta vida es el de ayudar al mayor número de personas posible a llevar una vida saludable a través de la actividad física y de la nutrición. Y he creado una comunidad de mujeres en donde las intentamos hacer más felices a través también de la nutrición y del entrenamiento. ¿Y qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues básicamente tres grandes pilares. Primero, qué factores influyen en el peso de una persona. Luego un segundo bloque, que por qué tenemos que empezar a cambiar el chip y no cambiar de pérdida de peso, sino de pérdida de grasa. Y por último, esos errores que seguramente hayas cometido o los estás cometiendo o conoces a alguien de tu entorno que los cometa cuando nos ponemos como objetivo el perder grasa. Y que espero que una vez que terminemos la charla, esos errores que has cometido, que estás cometiendo, ya no los vuelvas a cometer, porque por eso estamos aquí para aprender. Y yo os lanzo una pregunta ahora al aire, que es, ¿qué factores creéis que influyen en el peso de una persona? Pensadlo un poquito, si lo queréis poner también en el chat lo podéis poner, pero la respuesta normalmente a esta pregunta cuando la hago es lo que como y lo que me muevo. Tendemos a pensar que solamente influye en el peso de una persona lo que ingiero y la actividad que realizo. Que bueno, puede tener su lógica. Siempre nos han dicho que si como menos, adelgazo, que si como más, engordo, que si me muevo más, si soy más activo, quemo más grasa y que si me muevo menos, quemo menos grasa. Pues bueno,
Eso es una visión muy simplista de cómo funciona nuestro cuerpo y para que entendáis realmente qué factores influyen en el peso de una persona. Evidentemente esto no quiero que lo aprendáis. Esto que parece una autopista de líneas aéreas, ¿no? Con diferentes líneas que van, luego las desgranaremos un poquito por encima, porque esto daría para hablar durante 3 horas, pero lo que quiero que entendáis es que las líneas discontinuas hacen referencia a factores que hacen que suba el peso y las líneas continuas hacen referencia a factores que hacen que baja el peso. En algunas de ellas podemos hacer mención, podemos hacer acción, perdón, más que mención, podemos hacer acción de manera directa, pero en otras no podemos hacer acción de manera directa. Esto está sacado de un estudio científico de noviembre del 22 y aquí os lo voy a desgranar un poquito más. ¿Para qué? Porque, como veis, hay más de 100 y pico factores que influyen de una forma. ¿Y qué factores son los que influyen? Pues desde la psicología social poblacional, pues la educación, la televisión, la publicidad, hasta la psicología individual, pues el control parental. Hay un estudio que demuestra que si nuestros padres han sido personas activas y nosotros, como cuando en la época de la niñez hemos visto que nuestros padres son activos, tenemos más predisposición a ser activos. Por lo tanto, si somos más activos, controlar ese porcentaje de grasa, de autoestima, el estrés. Luego tenemos otro bloque que serían este galimatías de color marroncito, donde está la actividad física individual y el entorno de la actividad física. ¿Por qué el entorno? Porque no es lo mismo vivir en España, donde más o menos la temperatura o las condiciones climatológicas, en prácticamente toda España, permiten hacer deporte, entre comillas, al aire libre todo el año, y si no, en cualquier centro deportivo, que nacer en Dubái, donde las temperaturas son extremas, y ¿quién se pone a correr en la calle a 50 grados? Pues lógicamente el entorno de la actividad física también influye en eso. O el precio, no es lo mismo en un país donde tener Sí, la como actividad, dicen, lo que decía, también el precio de la actividad física. No es lo mismo vivir en un sitio donde tenga al alcance de la mano, por una cuota X, un gimnasio, un centro deportivo cultural o incluso gratuito, que en otros que a lo mejor es más caro. Por lo tanto, como veis, el peso de una persona, la fisiología individual, el consumo de alimentos, producción de alimentos, influyen en que ese peso se vea aumentado o se vea disminuido. Por lo tanto, cuando solamente pensamos que lo que comemos y lo que nos movemos es lo único que nos hace modificar el peso, pues ya después de esto habéis visto que esas autopistas que se relacionan unas con las otras tienen mucho que ver. Y yo siempre digo esto, siempre digo cuando explico esto, por eso yo tengo trabajo. Porque si fuera tan fácil el perder peso como comer menos y moverse más, pues los dietistas y entrenadores no estaríamos en este mundo, porque tenemos que tener muchas más cosas en cuenta. Y lanzo la siguiente pregunta que decía: ¿por qué tenemos que hablar de pérdida de grasa? Ya tenéis que desterrar el quiero perder peso, sino centrarnos en pérdida de grasa. ¿Por qué hablar de pérdida de grasa y no de pérdida de peso? Pues mirad, por una cosa muy sencilla dicha, luego se puede desgranar un poquito más. El peso de una persona, o sea, lo que la gravedad, el efecto de la gravedad tiene sobre una persona, varía en función de muchas cosas de un día para otro. Por ejemplo, dormir mal, cuando una persona duerme mal, al día siguiente es posible que su peso haya aumentado. Y no porque haya engordado, simplemente que por procesos que se dan a nivel fisiológico, pues puede que retengamos más líquidos, puede que estemos más inflamados. Por lo tanto, esa inflamación, esos líquidos, hace que la báscula pese, pero no hemos acumulado grasa. El estrés, también un exceso de estrés, el estrés es necesario en su justa medida, pero por ejemplo un exceso de estrés continuado también puede hacer, por otro tipo de procesos también inflamatorios, que pesemos más. Beber menos agua. Si yo estoy acostumbrado a beber X agua, X cantidad de agua, y un día bebo menos, el agua pesa. Pues si me tomo 1 litro menos de agua, esto es muy simplista, ¿vale? Pero para que lo entendáis, al día siguiente puedo pesar más o incluso menos. O, por ejemplo, entrar en un proceso de deshidratación que hace que me deshidrate, tenga menos agua en el cuerpo, también hace que el peso se vea modificado. No ir al baño. La caca, con perdón de la expresión, pesa. Si yo estoy comiendo, estoy generando desechos en mi intestino y se van acumulando esos excrementos que no excreto por el váter, pues lógicamente pesa. Por lo tanto, el peso fluctúa. Y en mujeres, por ejemplo, pues mucho más, por todos los procesos hormonales que también hacen que retengamos más líquido y se inflamen más. Por lo tanto, tenemos que intentar dejar ya de
hablar de pérdida de peso para hablar de pérdida de grasa. ¿Por qué? Y os pongo un ejemplo con el IMC que lo vais a entender. Supongo que el IMC todos lo conocéis, es un índice, el índice de masa corporal, se utiliza en reconocimientos médicos, en salud, y nos dice que si estamos en un IMC de menos de 18,5 estamos en peso bajo, y si estamos en un IMC a partir de 40 estamos en obesidad clase 3. Y lógicamente, pues luego todo el intermedio, entre medias, pues los diferentes parámetros. Pero ¿por qué no es un marcador a tener en cuenta al 100%? Porque solamente, como pongo aquí arriba, solo tiene referencia lo que peso y lo que mido. Pero no tiene más datos. Y os pongo un ejemplo con una publicación que hice en Instagram hace muchos años, cuando no sabía diseñar tan bien. Entonces os pongo dos ejemplos muy claros. Caso de hombres, dos hombres, los dos pesan, perdón, 100 kilos, los dos miden 1,75, los dos tienen un IMC de 29,39. Por lo tanto, los dos están en sobrepeso, casi obesidad tipo 1. Pero uno tiene un porcentaje de grasa, este culturista, del 8%, y esta persona con más exceso de grasa tiene un porcentaje de grasa del 35%. Los dos tienen un mismo IMC, pero evidentemente no es lo mismo el que tiene un 8% de grasa que el que tiene un 35%, a efectos de salud. Entendéis un poquito el concepto, ¿no? Vamos con la mujer, pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos mujeres que miden 1,60, que las dos pesan 65 kilos, por lo tanto las dos están en un IMC, un índice de masa corporal de normalidad, pero una tiene un 18% de grasa, la del vestido rojo, y la del vestido verde tiene un 35% de grasa. Evidentemente, a pesar de que miden y pesan lo mismo, efectos de salud, efectos de composición corporal, no es lo mismo. Por lo tanto, el peso, que es un dato que tenemos que tener en cuenta, no es el dato más importante. Tenemos que centrarnos en porcentaje de grasa bajo, y luego veremos más adelante, hablaremos del tono muscular. Y os pongo un ejemplo todavía más gráfico. De hecho, tan gráfico como que soy yo mismo. Hace unos años, cuando pesaba 90 kilos con un 25% de grasa, mi IMC era de sobrepeso. Después, seguía pesando esos 90 kilos, pero mi porcentaje de grasa era del 15%. Por lo tanto, aunque el IMC era el mismo, no hay diferencia entre cómo estaba en esta carrera a cómo estaba en esta época. Y un poco más actual, cuando me metí en el mundo del CrossFit, reduje 5 kilos de peso, pero el porcentaje de grasa todavía sigue bajando, pero el IMC estaba en casi sobrepeso. Por supuesto, si veis la imagen, no estoy con sobrepeso en esa imagen. Por lo tanto, ya no debemos hablar de sobrepeso o tengo que perder X kilos, sino que tenemos que intentar tengo exceso de grasa, voy a intentar bajar mi porcentaje graso. Creo que con los ejemplos que he puesto, incluso con mi propia persona, se entienden por qué tenemos que empezar a hablar de pérdida de grasa y no de pérdida de peso. Y con respecto a esto, os enseño dos signos o dos síntomas que se dan en todas las personas, sobre todo a partir de los 40, en mujeres más cuando ya entran en esa etapa de la premenopausia, menopausia, que son la sarcopenia y la osteoporosis. La sarcopenia es la pérdida o la disminución año a año de masa muscular, ¿vale? Y como pongo ahí, en mujeres se produce todavía más cuando ronda la menopausia. La sarcopenia, por eso es tan importante el entrenamiento de fuerza, que hablaremos un poquito después de ello. La sarcopenia lo que hace es, cada vez que va pasando los años, nuestra masa muscular se va perdiendo, por lo tanto nos hacemos más débiles, porque el músculo es salud. Y acompañado de ello está la osteoporosis, que pasa exactamente lo mismo, hombres y mujeres a partir de los 40, empezamos a perder densidad mineral ósea, nuestros huesos se hacen más débiles, y por lo tanto, al final las mujeres, de hecho aquí hay una estadística que más de la mitad de las mujeres de más de 50 años tendrán una fractura de cadera. Es por este motivo. ¿Cómo se puede prevenir esta sarcopenia? ¿Cómo se puede prevenir esta osteoporosis? Pues precisamente con entrenamiento de fuerza. Con relación a lo anterior, bajando el índice, el porcentaje de grasa, y aumentando el tono muscular. Y cuando digo aumentar el tono muscular, que no se os venga a la cabeza el ponerse como un croissant, ¿no? Como full, sino tener un tono o un porcentaje, un equilibrio entre el tono muscular, entre la cantidad de masa muscular y el porcentaje de grasa. Por eso siempre, y desde aquí, os voy a invitar a que implementéis, incluyáis el entrenamiento de fuerza en vuestra rutina, porque es salud. Como veis, evita muchas cosas
Y como vais a ver en la siguiente diapositiva, esto es un estudio del 2022, si no recuerdo mal, bueno, no lo tengo por ahí, bueno, que nos dice o nos demuestra cómo gracias al entrenamiento de contrarresistencia, que realmente es el entrenamiento de fuerza, mejoran todos los parámetros de diferentes patologías. Aquí tenemos la obesidad, gracias al entrenamiento de fuerza, pues lógicamente se disminuye el porcentaje de grasa, se reducen los niveles de inflamación, pero no solamente nos vamos a la parte estética, a la parte de obesidad, es que la hipertensión, incluso el cáncer, diabetes, mejoran con el entrenamiento de fuerza. Lógicamente, un entrenamiento de fuerza no te va a curar un cáncer, pero si hacemos un entrenamiento de fuerza, estamos bien nutridos, esos posibles efectos secundarios de un ciclo de quimio va a hacer que disminuyan. Por lo tanto, vamos a llevarlo mucho más, de forma más llevadera ese tipo de ciclo de quimio. Y en cuanto a pues, el control de la glucemia y demás, vamos, que todos son ventajas y que a partir de después de esta charla, los que no hagáis entrenamiento de fuerza tenéis que empezar a verlo con otros ojos y empezar a entrenar fuerza. Porque el entrenamiento de fuerza también tiene adaptaciones, primero, agudas. ¿Qué significan agudas? Desde el minuto uno que empiezo a hacer un entrenamiento, en este caso de fuerza o aeróbico o anaeróbico, ya hay cambios a nivel de mejora fisiológica. No vamos a entrar en ellas para no perder mucho tiempo, que sé que tenemos el tiempo un poco limitado, pero luego cuando ya incluimos ese hábito de ser una persona activa, tenemos adaptaciones crónicas, que estas ya son para siempre. Pues nuestro ritmo cardíaco en reposo baja, nuestra presión sanguínea también, la sensibilidad a la insulina, ahora se habla mucho ¿no? de la glucosa y de los niveles de azúcar en sangre, también se estabilizan. Bueno, todos son ventajas a la hora de llevar un entrenamiento de fuerza. Y esta era un poco la primera introducción, antes de hablar de los errores, que hablaremos ahora, de por qué tenemos que hablar primero de pérdida de grasa y no de pérdida de peso. Por hacer un resumen, porque el peso como tal simplemente es una unidad de medida que nos indica la gravedad, lo que tira para nosotros, por decirlo de alguna forma. Que tenemos que empezar a entrenar fuerza y que los errores que vamos a ver en cuanto a una pérdida de grasa, ya tenéis que meter el concepto de pérdida de grasa, vamos a hablar de errores tanto en alimentación como en entrenamiento. Hasta aquí, más o menos, se entiende, un poquito aquí quizás un poco rápido, cualquier tipo de duda, como decía, creo que no sé si lo ha comentado Javier, anotarla en el chat y luego al final haremos una ronda de preguntas, pero me gusta, antes de hablar de los errores, pues me gusta hablar un poco de todo lo que viene siendo esta parte de por qué tenemos que no dejar de hablar de perder peso, quiero perder peso, que ahora seguramente todos después de Navidades lo hayáis dicho en algún momento, si no ya tenemos que empezar a pensar en voy a perder grasa, ¿vale? Y ahora sí, ahora ya es el momento de hablar de esos errores que cometes, que has cometido en una pérdida de grasa. Cuando doy esta charla de los errores, me gusta hacerlo de una forma un poco cómica, no porque sea una temática de risa, sino porque y ahora entenderéis por qué digo que es cómica, cuando aprendemos con humor, normalmente asimilamos mucho mejor los conceptos y se nos quedan mucho más interiorizados. Y yo os podría hablar aquí de errores a nivel fisiológico, anatomía y demás, que seguramente no entenderíais muchas cosas por palabras técnicas. Lo que yo he creado son los errores, los he convertido en síndromes que yo me he inventado, que no existen y a los cuales a cada uno de ellos les he dado un nombre. Un síndrome es un conjunto de fenómenos, como pone, que concurren unos con otros y que caracterizan, perdonar, una determinada situación. Por lo tanto, yo en mis años que llevo dedicándome al mundo de la nutrición, al mundo del entrenamiento, he encontrado varias situaciones en diferentes perfiles de personas que son tan comunes, son errores tan comunes que los he transformado en síndromes. Y lo que os voy a exponer son diferentes síndromes con su solución, pero os voy a pedir que saquéis una hoja de papel, seguramente a mano tenéis papel y boli. ¿Para qué? Para que cada vez que yo os hable de un síndrome que interioriza, que os veáis reflejados en él, lo apuntéis. ¿Para qué? Para que cuando terminemos al final hagamos recuento y cada uno sea consciente de los errores que está cometiendo, que ha cometido y, por supuesto, la solución a esos errores. Espero que estéis preparados porque ya vamos a empezar con estos errores y, como os decía, van a ser de nutrición y van a ser de entrenamiento.
El primer síndrome con el que siempre empiezo es el síndrome del pajarito, ese pájaro tan bonito que está ahí azul. ¿Y qué es el síndrome del pajarito? Pues el síndrome del pajarito es lo que hace todo el mundo cuando se pone a dieta, comer menos. Me pongo a dieta y lo que hago es empezar a comer menos. ¿Qué pasa? Que el cuerpo necesita de una gasolina para funcionar, unos requerimientos. Si nosotros, que es lo que solemos hacer, le damos menos energía, menos gasolina a ese cuerpo va a empezar a funcionar mal a nivel metabólico, a nivel hormonal y va a empezar a aprovechar la poca energía que le estamos dando en mantener las funciones vitales. Hay unas funciones que no podemos dejar de hacer porque no moriríamos. El corazón, el flujo de la sangre, los pulmones, el cerebro, todo eso, el cuerpo no lo va a dejar de utilizar. Y yo siempre pongo el ejemplo de un coche. Pensar que somos un coche, que somos un Ferrari, aquí todos somos un Ferrari, con todos los equipamientos, asientos calefactables, techo solar, bueno, todo lo que, yo no entiendo mucho de coches, pero bueno, todo lo que viene siendo el equipamiento de los coches. Y ese coche, ese Ferrari, para ir a 300 kilómetros por hora, porque un Ferrari puede ir a 300 kilómetros por hora, para tener todos los extras encendidos y poder disfrutar de ellos, tiene que tener gasolina. ¿Cómo? Poniendo el depósito de ese Ferrari lleno para poder ir con todos esos extras a tope y disfrutar del Ferrari. ¿Qué pasa? Que esto, me acuerdo yo de mis padres cuando íbamos de viaje, cuando subíamos un puerto y te decía, quita el aire acondicionado del coche para subir el puerto que si no, no tira. Pues con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. El coche, para que empiece a funcionar con todas esas opciones, si no tiene la gasolina suficiente, lo que hacemos es ir quitando. Le quito el aire acondicionado, le quito el asiento calefactable, le quito el techo solar y solamente le dejo lo que es necesario para funcionar, que sería el motor. Pues a nuestro cuerpo le pasa lo mismo. Cuando no le damos la gasolina suficiente, el cuerpo empieza a decir, bueno, voy a dejar de oxidar grasas de manera efectiva porque lo que me importa es que el corazón funcione y el cerebro también. Voy a dejar que mi sistema hormonal, en el caso de las mujeres, por ejemplo, deje de funcionar y, bueno, que pierda el periodo, que es lo que se llama menorrea hipotalámica, que es cuando una mujer está durante mucho tiempo en un déficit nutricional muy grande y además encima se entrena, pierde el periodo con 25 o 30 años, incluso más joven. Es un problema. Eso significa que ese sistema hormonal, ese termostato lo hemos descacharrado. Empieza también la tiroides. Pues, ¿para qué va a funcionar la tiroides bien si no es vital para la vida? O, por ejemplo, empieza también los niveles de glucosa en sangre los empieza a trastocar, no los nivela bien. Y todo eso influye por comer menos de lo que se debe. Los síntomas habituales, pues como decía, baja energía, mal rendimiento. Cuando hablo de rendimiento, no es rendimiento deportivo, que también, rendimiento laboral, rendimiento en el día a día. Tenemos ansiedad constante porque como con el síndrome del pajarito hay prohibición y restricción, pues nos da ansiedad por ciertos alimentos que nos prohibimos. Empezamos a comprar todo sin grasa y los hidratos de carbono, como ahora son el enemigo, ya no los comemos. Y bueno, es un poco lo que repetimos siempre cuando las personas que sufren el síndrome del pajarito. La solución es sencilla, el tratamiento es sencillo, empezar a aumentar la cantidad y sobre todo la calidad de los alimentos, de esos nutrientes, aumentar el consumo de grasas saludables, por supuesto. ¿Por qué? Porque, y yo siempre me enfoco más en mujeres, que es como con lo que más trabajo, pero esto también es para hombres, las hormonas, todo nuestro sistema hormonal, el combustible principal de las hormonas suelen ser las grasas. Por lo tanto, si nosotros quitamos los productos, o sea, introducimos productos, por ejemplo, light, que tienen poca grasa, o nada de grasa y las hormonas principalmente, el sistema hormonal principalmente funciona con grasas, también estamos favoreciendo a que el sistema hormonal lo fastidiemos. Y como siempre digo la frase que no se trata de comer menos para perder grasa, sino que se trata de comer mejor y nutrir al cuerpo. Uno de los síntomas que he dicho en las mujeres es la pérdida del periodo menstrual, pero en los hombres es, por ejemplo, la pérdida de la libido. La libido baja, ¿por qué? Porque no tenemos nutrientes y también eso es un síntoma de que nuestro sistema hormonal está fastidiado. Apuntar, si el síndrome del pajarito, ese de cada vez como menos, lo notáis. Este suele ser bastante extendido. Vamos con el siguiente, que va siempre muy de la mano del síndrome del pajarito, que es el síndrome del cardiolover, que ahí os presento a Firulais, me lleva acompañando unos cuantos años conmigo. ¿Qué hacemos cuando queremos perder peso? Comer menos y cardio a lo loco. Esta combinación, yo creo que la hemos hecho siempre. Me pongo a correr y me pongo a comer menos. También tiene sus problemas. Maratonianas sesiones de cardio, empezamos a correr
de manera compulsiva. De hecho, si tenemos exceso de grasa, a lo mejor lo que menos nos conviene es correr por nuestras articulaciones, por nuestras rodillas, pero da igual, porque nosotros nos han dicho que tenemos que hacer cardio y comer poco para adelgazar. Y si lo combinamos con el síndrome del pajarito, pues la combinación es un cóctel de que nuestro sistema metabólico, sistema hormonal se baja a los niveles más inferiores y vienen cansancio crónico, falta de energía y encima dormimos mal. El tratamiento clave para pasar el síndrome del cardiólogo es saber que el trabajo de cardio es importante, por supuesto, pero que lo importante, como hemos hablado al principio de la charla, es los entrenamientos de fuerza. Tenemos que intentar basar nuestra actividad o nuestros entrenamientos en entrenamientos de fuerza y dejar el cardio como complemento. Y aquí abro un paréntesis, excepto que nos dedicamos a, pues somos corredores, corredores populares, pues lógicamente tendremos que priorizar un poco más el entrenamiento cardiovascular y poner el entrenamiento de fuerza como complemento. Pero en líneas generales, no por correr más, de hecho, si corremos, que esto también es lo que suele pasar siempre, empezamos a correr, empezamos a hacer unas maratonianas sesiones de cardio, comemos poco, el peso baja muy rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo masa muscular. Por lo tanto, el cóctel es todavía peor, nos estamos debilitando. Apuntar ahí también en un papelito, hacer una muesquita si sufrís o habéis sufrido, conocéis a alguien del síndrome del cardiólogo con firulas. Síndrome de la báscula, este también, este es uno de los que más problemas trae, sobre todo a nivel mental, a nivel de ansiedad, a nivel de estrés. Como hemos visto al principio de la charla, el peso no es un factor o un dato que nos tenga que hacer saber si estamos yendo por el buen camino o por el mal camino, porque puede, de hecho, se modifica por diferentes cuestiones. ¿Qué le pasa a las personas que tienen el síndrome de la báscula? Pues que tienen obsesión por pesarse constantemente, a diario, incluso varias veces al día, para ver cuánto me ha engordado algo que he comido hace una hora. Eso es muy habitual. Normalmente se caracterizan porque si se pesan y el número de la báscula ha bajado con respecto a la última vez que se han pesado, ese día están más animosos, pero sin embargo, si el peso ha subido, ese día están más tristes y de hecho suelen compensar con acciones que no son nada saludables, como pues dejar de comer o hacer todavía más sesiones de cardio. Tratamiento clave, pues espero que con esta chapa que os estoy dando con el tema de que hay que perder grasa y no peso, pues exactamente eso, que entender que el peso de una persona fluctúa por diferentes motivos. Que si entrenamos, que si estamos generando un poco de masa muscular, esa masa muscular también pesa. Y otro de los mitos que os voy a intentar desmitificar es que el músculo no pesa más que la grasa, como se dice normal coloquialmente. El peso de la grasa, a un kilo de grasa y un kilo de músculo pesan un kilo, esto es como lo de la paja y el hierro. ¿Qué pasa? Que si hacemos el símil, ¿qué pesa más? Esa pregunta que nos hacían de niños en el colegio, un poco con trampa, ¿qué pesa más, un kilo de acero o un kilo de paja? Pues evidentemente pasa lo mismo con la grasa y con el músculo. Pesan lo mismo, lo único que la grasa a mismo peso tiene menos volumen, abulta menos, y la paja o la grasa o sea, tiene más volumen en el mismo peso. Por lo tanto, nosotros la báscula puede estar subiendo y nuestros perímetros bajando. Significa que estamos perdiendo grasa, pero nuestra báscula sube porque estamos generando masa muscular. Y eso es maravilloso, porque estaremos bajando nuestro porcentaje de grasa a pesar de que nuestro peso esté aumentando. Y luego centrarse en cosas que son intangibles. ¿Qué son cosas intangibles? Cuando empezamos un proceso de pérdida de grasa, empezamos a comer mejor de la mano o sea, sin hacer locura, sin tener el síndrome del pajarito, nuestro estado de ánimo suele subir, la ropa me queda mejor, oye, este polo me queda mejor que hace 3 semanas, pues es un dato intangible, pero noto que me queda mejor. El estado de ánimo, lo que veo en el espejo, las digestiones, la energía. De hecho, me pasa muchas veces cuando hay parejas o matrimonios que cuando hacemos los segmentos me dicen, uy, pues ahora que lo dices, discuto menos con mi marido, discuto menos con mi mujer. Normal, cuando estamos bien alimentados, no estamos a la que saltamos, ¿vale? Así que es importante también ver el estado de ánimo para saber si estamos progresando. Y los perímetros corporales. Los perímetros corporales sí que es algo tangible, pero si nuestros perímetros corporales van bajando, la báscula nos da un poquito igual. Vamos por otro síndrome, que esto lo veo muchísimo, y siempre pongo a mi madre, la pobrecita, como ejemplo con este síndrome. El síndrome del libre albedrío.
Comer sin estimar las cantidades, aunque sean saludables. Comer saludable no es suficiente para hacer una recomposición corporal, porque hay alimentos muy saludables, como son los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, pero también son densamente calóricos. ¿Qué significa eso? Que en poca cantidad nos aportan muchas calorías. La caloría ya sabéis que es la energía que nos aportan los alimentos y que luego utilizamos para hacer las acciones de día a día, para utilizar como gasolina. ¿Qué pasa? El aceite de oliva, por ejemplo, virgen extra, es maravilloso, pero cogemos una ensalada, vamos a alinear la ensalada, y esto siempre pongo el ejemplo con mi madre con esto, voy a alinear la ensalada y empiezo a echar aceite de oliva como si no hubiera mañana. Básicamente bañamos la ensalada en aceite de oliva. Ese aceite de oliva, que es maravilloso, que tiene una cantidad de nutrientes maravillosos, también tiene un gran aporte calórico. Por lo tanto, esa simple ensalada que pensábamos que no nos iba a aportar prácticamente calorías, la estamos engordando a nivel de calorías. Pasa lo mismo con las nueces, con los frutos secos o con los aguacates. Por lo tanto, no es el comer saludablemente no garantiza el perder grasa. Podemos comer muy saludablemente y no perder grasa. Entonces, cuando hay un objetivo de recomposición corporal, como pongo ahí, es muy importante estimar las cantidades que ingerimos. ¿Por qué? Pues para saber si estamos ingiriendo de más o de menos. ¿Eso significa que tenemos que pesar todos los alimentos o los alimentos? No, hay formas de estimar las cantidades a ojímetro, pero es importante cuantificar cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, pues ese aceite de oliva o esos frutos secos. ¿Quién nos ha comido? Yo que me gusta mucho el fútbol, viendo un partido del Real Madrid, yo soy del Real Madrid, una bolsa de almendras de 200 gramos, de estas que venden en cualquier supermercado, almendras tostadas o al natural. 200 gramos de almendras, estamos hablando que son 1.200 calorías en una bolsita de 200 gramos, que son las habituales. ¿Quién nos ha comido una bolsa de almendras viendo un partido de fútbol? Yo el primero. Entonces, hay ciertos alimentos que son saludables, pero que calóricamente son muy densos, y uno de ellos son los frutos secos. El queso, pasa lo mismo. Yo que soy un queso lover, me encanta el queso, es uno de los alimentos que tenemos que intentar estimar las cantidades, porque lo mismo, en una cuña de queso de unos 20-25 gramos son 100 calorías, pero es una cuñita de queso. Por lo tanto, si esa cuñita, una cuñita finita, por lo tanto son alimentos que debemos de controlar las cantidades, que son maravillosos, que son con muchos nutrientes, pero que si los comemos sin ningún control puede hacer que esa grasa, ese porcentaje de grasa no baje. Voy un poco rápido, Javier, Sara, porque como vamos con tiempo limitado, si voy demasiado rápido, bajamos, ¿vale? Gracias. Que a mí ya sabes, sobre todo Sara que me conoce más y me ha visto en alguna charla, me gusta que profundizar en algunas cosas, pero bueno, yo voy a ir disparando y espero que estéis tomando nota. Otro síndrome, el de la tómbola o el del tombolero. Este me llama mucho, le puse este nombre porque al final muchas veces siempre nos han recomendado que tenemos que comer muchas veces al día o 5 o 6 veces al día para acelerar nuestro metabolismo. Bueno, desde aquí, eso es un mito, ¿vale? Que comamos más veces al día no significa que nuestro metabolismo se va a acelerar o se va a desacelerar. De hecho, una de las formas más fáciles para acelerar nuestro metabolismo es el entrenamiento de fuerza. Como veis, al final siempre lo irán. ¿Por qué? Porque si gano masa muscular, a mi cuerpo le cuesta más mantener la masa muscular, por lo tanto va a gastar más energía en reposo por el hecho de tener más tono muscular. ¿Y qué pasa? ¿Qué le suele pasar a las personas que tienen el síndrome de la tómbola, del tombolero? Que suele hacer pequeñas comidas durante el día que hace que nunca se sienta saciado. Por lo tanto, tiene hambre a todas horas. A pesar de que está todo el día comiendo, entre comillas, hace 5, 6, 7 comidas, como esas comidas son más pequeñas, está picoteando, nunca se llega a saciar. Entonces tiene la sensación de que tiene hambre constantemente. Eh, También hay un mayor número de antojos, por esto mismo que os estaba contando. Como nunca me llego a saciar, pues me apetecen cosas que, pues mientras como más hambre a todas horas estamos picoteando. Y luego los niveles de azúcar en sangre son menos estables. ¿Por qué? Porque cada vez que ingerimos alimento, la curva glucémica, el pico glucémico, aumenta con cualquier alimento, no solamente con el azúcar. Si comemos proteína, también sube el pico glucémico, también sube, ¿vale? Entonces, si nosotros cada 2 horas estamos comiendo, nuestro pico glucémico, estaría en lo basal aquí, espero que se me vea con el fondo, no se me tape el dedo, hago una ingesta, sube, el cuerpo insufla insulina, lo baja. Todavía no ha llegado a bajar a lo
mejor a unos niveles basales, le vuelvo a meter otra vez comida, otra vez vuelve a subir, vuelve a bajar. No llega otra vez a niveles basales, vuelve a subir. Por lo tanto, nuestro día es una feria, es una montaña rusa de picos de glucosa. Sin embargo, si hacemos 3 grandes comidas o 4 durante el día que nos den saciedad, que nos aporten saciedad, primero evitaremos esos antojos y segundo también esos niveles de azúcar en sangre, pues solamente daremos tiempo a que suban porque tienen que subir, pero también a que se nivelen, ¿vale? Y luego, la pregunta del millón, ¿cuántas comidas son las saludables a hacer en el día? La respuesta es la que se adapte a cada persona. No hay un número mágico de comidas. Hay personas que funcionan bien comiendo 2 veces, 3 veces y otras que funcionan bien comiendo 4. Las que se adapten a cada uno de nosotros, a nuestra agenda, a nuestro día a día, a nuestro horario, a todo. Por lo tanto, cuando escucho por ahí, hay que comer 5 veces para ser saludable. Bueno, pues o no, o 3, ¿vale? Entonces, es todos los mitos que también vamos a intentar desmitificar. Hacemos una pausa en el camino para yo beber un poquito de agua y, si queréis, poner en el chat de los que hemos visto, porque hemos visto 5 o 6, cuántos lleváis y yo así bebo agua. Normalmente de estos primeros, la mayoría hace, si no pleno, unos cuantos. El del cardiólogo y el del pajarito, esos son trending topic, ese se lo llevan todos. Vale, una vez que he bebido agua, continuamos con otra remesa de síndromes o de errores. Antes os traía a Firulais, este es Pancho. El síndrome de la flojera tiene que ver con el entrenamiento. Y cuando hablo del entrenamiento, y siempre hablando del entrenamiento de fuerza, el síndrome de la flojera es aquel síndrome que comete el 80% de las personas que van al gimnasio, el 80% de los usuarios del gimnasio tienen el síndrome de la flojera, que es no le imprimen la intensidad necesaria al entrenamiento para generar un estímulo que tenga acción sobre nuestro cuerpo. Y diréis, joder, Juanma, pero yo voy al gimnasio 2 o 3 veces a la semana y hago ahí mi pesa genial. Sí, hay gente que va al gimnasio a mover cosas, pero no a entrenar. Y dicho esto es, cuando yo voy a hacer un entrenamiento de fuerza, yo tengo que intentar que ese ejercicio, por ejemplo, una sentadilla, me sea retadora en cuanto a peso y, por supuesto, en cuanto a técnica, hacerla de manera eficiente. Pongo una sentadilla porque es un ejercicio que todo el mundo conoce. Si una persona va al gimnasio y lleva yendo en el gimnasio 1 año o 2 años y todas las semanas hace sentadilla, por ponerte un ejemplo, por poneros un ejemplo, pero todos los días hace la típica rutina de gimnasio, 3 series de 10 repeticiones, que como eso parece que en todos los gimnasios es lo mismo, 3 series de 10. Y esas 10 repeticiones siempre lleva 1 año haciéndolas con el mismo peso, al principio sí que habrá cambiado su cuerpo, pero en el momento que el cuerpo vea que esos 30 kilos, 40 kilos, 100 kilos, el peso que se mueva, ya es normal, habrá que hacer una sobrecarga progresiva de ese entrenamiento. Esto daría para hablar durante más tiempo. Se puede hacer, la sobrecarga progresiva se puede hacer de muchas formas, no solamente subiendo peso, incluso entrenando en casa se puede hacer sobrecarga progresiva con ciertos tips o técnicas de entrenamiento que no vamos a entrar ahora. Entonces, cuando vayáis al entrenamiento, yo siempre doy el tip de que cuando hagamos la serie de un ejercicio, cuando hagamos la última repetición, tenemos que hacer un chequeo interno y sernos sinceros a nosotros mismos, preguntándonos, ¿cuántas repeticiones podría haber hecho más de este ejercicio con este peso? Si la respuesta es, hubiese hecho 4, 5, 6, 7, 8 más, ese peso, esa carga, no está generando el estímulo necesario. Sin embargo, si la respuesta es, como mucho, 1 o 2, siempre y cuando respondáis de manera sincera, lógicamente, ese estímulo es correcto, ¿vale? Por no entrar un poco más. Siempre, seguramente conoceréis o llevaréis viendo al gimnasio o incluso sois vosotros mismos, si no lo ubicáis, persona que lleva en el gimnasio 4 o 5 años y no ha cambiado nada. Seguramente tenga el síndrome de la flojera. Y poco más con respecto a esto. Voy a pasar un poquito más rápido. Síndrome del FITER. Este de las redes sociales se ha puesto muy de moda. ¿Qué es el síndrome del FITER? El síndrome del FITER es hacer todas las recetas fit. El fit tocho, el fit cake, el muffin fit, todo es fit. Ahora todo parece que es fit. Que está muy bien buscar alternativas más saludables a recetas quizás con más azúcar o con otros ingredientes no tan nutritivos. Pero ¿qué pasa? Que nuestra cabeza cambia el chip y cuando hacemos una versión más saludable a la que siempre le ponemos el apelativo fit, porque ahora todo se lleva fit,
Como pensamos que es más saludable, pues pensamos que sus calorías tampoco, su aporte calórico tampoco importa. Y esto también me ha pasado a mí. Haces un fitcocho de estos con ingredientes súper saludables, aceite de coco, nueces de macadamia, harinas integrales o incluso sin harinas, sin gluten. Y como piensas que es saludable, pues te tomas un pedazo para desayunar, a media mañana te tomas otro, después de postre te tomas otro y te has tomado todo el bizcocho en menos de un día. Ese aporte calórico, a pesar de ser un fit tocho, también hay que tenerlo en cuenta y aprender, como pone en el tratamiento, que porque algo sea fit, no significa que no tenga un aporte energético, un aporte calórico que haga que el cómputo global de las calorías que ingiero aumenten, ¿vale? Y como digo, tener en cuenta su aporte nutricional, ¿vale? Simplemente en este vamos a pasar rápido para centrarnos en otros más serios. Síndrome de los diminutos. Aquí ya podéis haceros. Antes os hablaba de bola de dragón, ahora os hablo de los diminutos, pues más o menos sabéis de qué quinta soy. Sí, tengo 40, soy de los 80. ¿Quiénes son los diminutos? Pues los que tengáis mi edad o un poco más, pues como pongo en la siguiente diapositiva, los diminutos son esos pequeños seres bondadosos que están viviendo con nosotros, que seguramente a alguno de vosotros os haya venido a la cabeza la musiquilla, que era como empezaban estos dibujos. ¿Y cuál es el síndrome o qué es el síndrome de los diminutos? También es de mi madre, pobrecita mi madre, siempre la menciono. Pues es pensar que cuando hablamos con diminutivos a las cosas no nos engorda o su aporte energético, perdón, no contabiliza. Y es, voy a comerme una galletita, voy a comerme 2 oncitas de chocolate, voy a comerme un bomboncito, voy a echar un par de cucharaditas de salsa. Pues bueno, aunque cariñosamente están muy bien y les llamamos con apelativo cariñoso, como os pongo aquí abajo, saber que todo es importante, incluso hasta las pequeñas cosas. Por lo tanto, esa galletita pues tiene su aporte calórico, esa oncita de chocolate. Entonces, bueno, está muy bien llamar a las cosas con diminutivos, pero mucha gente no consigue perder grasa por estas cosas, simplemente por tener este síndrome de los diminutos y tomarse esas 2 galletitas, esas 2 oncitas o que bueno, normalmente esas 2 galletitas ya no se convierten en 2 galletitas, se convierten en el paquetito de galletitas entero. Entonces, bueno, son cosas que suelen pasar. Igual, lo pasamos rápidamente. Y este sí que me gusta hacer un poco más de mención en ella, que es el síndrome, para los hombres, el síndrome del bíceps, para las mujeres el síndrome del glúteo. Y diréis, ¿qué es esto del bíceps y del glúteo? Pues bueno, pensar que por ser hombre solamente podemos entrenar de cintura para arriba, las piernas nos entrenan, jugamos al futbito, corremos y las piernas nos entrenan, y pensar que por ser mujeres solamente entrenamos de cintura para abajo. Esto es muy común. Las mujeres solo queréis entrenar pierna para tonificarlas, palabra que ya en algún momento hablaremos de ella, no existe tonificar como tal, ¿vale? Y los hombres solamente queremos entrenar pecho y bíceps. Entonces, eso no funciona así. El cuerpo es un todo y no podemos dejar de entrenar una parte. De hecho, seguramente os ha venido la imagen, la típica imagen de hombre de gimnasio, ancho de espaldas, unos brazos muy grandes, pero luego unas piernicas así finitas, finitas, finitas. Se está dejando la mitad del cuerpo por entrenar y a nivel de sistema nervioso central, a nivel de otras cosas, estamos dejando de muchos beneficios. Eh, Ellos suelen decir, o nosotros solemos decir, no entreno pierna porque ya juego al fútbol, esto lo hemos escuchado 1000 veces. Vosotras, las chicas, las mujeres, soléis decir, no voy a entrenar de cintura para arriba porque no sirve para nada. Pues no, el cuerpo hay que entrenarlo como un todo. Sí que es cierto que podemos hacer especial hincapié en alguna parte en particular, dándole mayor volumen de trabajo. O sea, por ejemplo, a las chicas, a las mujeres, más las piernas, pues bueno, pero sin dejar de lado la parte superior. Y los hombres igual, porque al final funcionamos como un todo. Y intentar hacer ejercicios multiarticulares que conlleven en un mismo movimiento impliquen varios grupos musculares, también va a hacer que nuestro gasto energético en ese entrenamiento va a ser mayor que simplemente hacer un pull de bíceps donde solamente estoy moviendo una extremidad del brazo. Es mucho más completo a nivel general. Una sentadilla, una dominada, un remo, cosas que impliquen mayor número de grupos musculares que estar haciendo un pull de bíceps como por ejemplo el chico de la foto. En el siguiente síndrome vamos a pararnos un poquito más, que es el síndrome del contador de ovejitas, y este a veces podemos hacer acción sobre él y otras veces no. Como os decía al principio, el peso puede fluctuar por dormir mal. Personas que trabajen a turnos, personas que trabajen de noche, tienen más complicado el oxidar grasa.
¿Por qué? Porque principalmente hay dos hormonas, la grelina y la leptina, que son estas dos que menciono aquí, que son las hormonas del hambre, la hormona del hambre y la hormona de la saciedad. Estas hormonas, como prácticamente casi todas las hormonas de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, cuando se regulan es cuando dormimos por la noche. La mayoría de las hormonas se regulan o se ajustan, digamos, por la noche. Si nosotros dormimos mal, tenemos un sueño poco, de hecho salió un estudio hace muy poquito, que dormir menos de 5 horas y media, si no recuerdo mal, hacía que acumulásemos más grasa y hacía también que perdiéramos más masa muscular, que de hecho es justamente lo que estamos hablando en la charla de hoy. Por lo tanto, si dormimos poco o no dormimos un sueño de calidad, la grelina y la leptina se desnivelan, son dos hormonas que tienen que estar equilibradas. Al día siguiente, si la grelina, que es la hormona del hambre, no se ha regulado bien, al día siguiente, de manera indirecta, vamos a comer más sin darnos cuenta. Y si la leptina, que es la hormona de la saciedad, también no hemos dejado que se ajuste bien, la señal que nos da el cuerpo de que estamos saciados va a llegar más tarde. Por lo tanto, vamos a tardar más tiempo en saciarnos, vamos a comer más y evidentemente va a ser más fácil que nos pasemos comiendo. Y seguramente, si os hago la pregunta de, no sé, que a lo mejor no os habéis dado cuenta, a partir de ahora, después de esta charla, pues seguramente sí, ¿no os habéis dado cuenta que cuando dormimos poco, al día siguiente tenemos más hambre o comemos más? Pues es por esto, por estas dos hormonas. Como decía, ¿podemos hacer incidencia de manera directa? Sí, buscando una rutina precama, realizar actividades relajantes o implementar algún suplemento que nos ayude a conciliar el sueño. Pero, por ejemplo, ¿cuándo no podemos hacer incidencia? Pues si trabajamos a turnos, pues es lo que hay, trabajamos a turnos, que es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que el sueño, el descanso, también influye en el peso o en la acumulación de grasa o de tono muscular. Otro síndrome muy habitual, el del improvisador, ya nos quedan creo que dos, tres, no mucho más, voy corriendo, este también se da mucho, el síndrome del improvisador. Es el que va al gimnasio, va a ver qué hace. Podemos no ir al gimnasio, es voy a hacer lo que hace, lo que está de moda esta semana. El influencer de turno ha puesto este entrenamiento, voy a hacerlo. A las 2 semanas sale una noticia que el mejor entrenamiento para perder peso, para perder grasa es no sé cuántos. Lo pruebo. Bueno, al final son personas que están dando bandazos, probando diferentes cosas que se acaban frustrando porque nada les funciona. No es que nada les funcione, es que no da tiempo no da tiempo a probar las cosas bien, como digo yo. No evoluciona y al final se acaba frustrando porque no consigue el objetivo, se acaba aburriendo. El tratamiento clave es, pues, hablando de un entrenamiento de fuerza, tener una planificación de entrenamiento que pueda llevar a cabo y, lógicamente, que esté adaptado a ti. Ceñirse a la planificación sin estar cambiando a cada rato, porque esto también es importante. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho, que la gente que entrena fuerza deberíamos de llevar o deberíais de llevar, yo lo llevo, un diario de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si tengo apuntado en un papel, o ahora hay aplicaciones móviles que lo facilitan, si tengo apuntado cómo voy entrenando, qué pesos muevo, cuántas repeticiones hago, puedo ver cómo estoy evolucionando y si me he quedado estancado en algún lado o si me he quedado o si voy evolucionando en otro, ¿vale? Otro de los síndromes muy comunes y cada vez más, por desgracia, el síndrome del pasivo, que es estar en una cinta de correr como Homer, pero realmente sin moverse nada. ¿Qué es el síndrome del pasivo? Pues nuestro cuerpo está diseñado para moverse y cada vez nos movemos menos. Estamos sentados, ahora mismo dando una charla cada uno en donde esté, pedimos comida y nos la traen a casa, incluso compramos y nos la traen a casa y estamos todo el día sentados en el coche. Incluso ya nos movemos hasta con un patinete eléctrico que ni siquiera me tengo que yo preocupar de darle con la pata, con la pierna, más que con la pata, con la pierna al patinete. Antiguamente, hace 50, 60, 80, 100, miles de años, los humanos se despertaban y si querían comer, ¿qué tenían que hacer? Muévete a ver si cazamos algo. Eso hace miles de años. Nuestros abuelos se levantaban y tenían actividades, durante el día a día, tenían actividades físicas intensas, solamente por la labranza, yo qué sé. Hemos pasado todo lo contrario. Por lo tanto, da igual que entrenes 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, si durante el día no te mueves un mínimo, se complica mucho la pérdida de grasa. Por lo tanto, intentar implementar el moverse de diferentes formas. Vamos con el penúltimo y ya voy un poco más rápido. Nos quedan dos. El síndrome de Amazon, y esto viene un poco a colación de lo que comentaba antes. El síndrome de Amazon, vivimos en la
sociedad en donde pido algo y me llega a casa, lo pido hoy y me llega mañana. El cuerpo no funciona así. Los procesos de pérdida de grasa llevan un tiempo y no puedo pensar que lo que he acumulado en 6 años lo vaya a perder en un mes o en 5 años. Entonces, hay que mentalizarse de que los procesos, que el proceso, o sea, llevan su tiempo y sobre todo disfrutar del proceso con sus altibajos y con sus caídas. No pasa nada, es parte de cualquier aprendizaje. Y por último, el síndrome de Matrix, que es aquellas personas que buscan la pastilla mágica, la píldora mágica que les queme la grasa, la píldora mágica en la que entrenando 5 minutos sean como entrenar 3 horas. No funciona así. Los suplementos están bien, tienen su cabida en la nutrición, pero nos van a aportar un 1%, un 2% de mejoría, siempre y cuando las bases, nutrición, descanso, entrenamiento, salud mental, lo cumplamos. Si no, estaremos gastando dinero en suplementos que realmente no nos valen para nada. Y bueno, hacemos un recuento rápido, cada uno que haga el suyo, para dejar tiempo a las preguntas. Y siempre digo que esto es lo más importante de todo esto, que es utilizar el sentido común, que si no puedo o si llevo tiempo intentándolo y no soy capaz, me ponga en manos de un dietista, de un entrenador, de un psicólogo. A lo mejor mi problema es un tema de gestión del estrés o gestión de la ansiedad. Pues bueno, que confiemos en los profesionales sanitarios para conseguir nuestro objetivo. Dicho esto, al final le acelera un poquito al final. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de una manera un poco más rápida al final, de contar cómo veo yo la nutrición, cómo veo el entrenamiento. Ahí tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis y ahora sí, cualquier tipo de pregunta, beber agua, será bienvenida. Vale, Juan, una duda. Has comentado que hacer cardio para adelgazar quizás no es lo mejor. Si combinamos, por ejemplo, en el gimnasio 20 minutos de cardio y 20 minutos de fuerza, ¿sería correcto? Te di la vuelta a la tortilla. 20 minutos de fuerza y 20 minutos de cardio. Vale, Pero vale. sí, Ok. sería una combinación correcta. Siempre priorizamos el entrenamiento de fuerza. De hecho, iba a dejar de compartir para vernos en grande. Muchas gracias, ya me lo habéis hecho. Sois unos máquinas, estoy pendiente de todo. Lo que le decía, que no sé quién me ha preguntado porque no lo he visto, solamente lo he escuchado. Eh, el incluir el cardio, por ejemplo, una sesión de 15, 20 minutos de cardio después de la sesión de fuerza, va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ya está, digamos, predispuesto a tirar un poco más de las grasas porque ha estado trabajando la fuerza previamente. Entonces, de hecho, yo mismamente ayer hice exactamente eso. Entrené mis 45 minutos de fuerza y automáticamente me fui a hacer un cardio suave. Una combinación perfecta, esa de fuerza más cardio. Maravillosa. Vale. Hola, muchas gracias por tu charla, muy interesante todo. Gracias. ¿Qué opinas sobre los ayunos? Es decir, dicen que Ujú. para inflamar, o sea, para desinflamar, que hay que esperar mínimo 4 horas entre cada comida, los ayunos intermitentes de 16, 12 horas de nocturnos. Me gustaría Ujú. saber un poco tu opinión. Vale. El ayuno intermitente, bueno, yo esto siempre digo que es opinión personal, parte de profesional, lógicamente, pero es opinión personal y lo que he contrastado con la gente que llevo. El ayuno intermitente no es mágico, ¿vale? O sea, no nos va a garantizar, de hecho, cuánta gente hace ayuno intermitente y no consigue perder grasa. Es un protocolo que tiene cabida, que si se adapta a la persona, pues puede tener cabida, que tiene de hecho relación con alguna sintomatología, con alguna patología digestiva, puede mejorar ese ayuno intermitente, esa patología digestiva, incluso también, como bien comentabas, a nivel inflamatorio o antiinflamatorio puede venir bien, pero no es para todo el mundo. Hay gente, yo esto me lo encuentro en redes sociales, sufriendo por obligarse a hacer ayuno intermitente porque ha leído por ahí que el ayuno intermitente va bien. Va bien si se hace bien, porque normalmente la gente lo que hace es quito el desayuno y ya hago ayuno intermitente. Bueno, no es tan sencillo. Al final habría que ver los requerimientos de esa persona, lógicamente, y abrir esa ingesta, ese periodo de ingesta. Como tú bien decías, hay el ayuno más sencillo, es el de 12-12, 12 horas de ayuno, 12 horas de ingesta. El 16-8 es el más extendido, pero no es mágico. De hecho, hay un estudio científico que demostró que personas haciendo ayuno intermitente con personas haciendo un protocolo normal, o sea, sin hacer ayuno intermitente,
con un mismo déficit energético, la pérdida de peso era la misma. Por lo tanto, el ayuno intermitente no aporta una mejora o no es un plus a la hora de perder grasa. Lo que es importante es lo que hemos hablado hoy, pues un entrenamiento de fuerza, que los requerimientos estén adaptados a la persona, el descanso. Podemos hacer ayuno intermitente que si dormimos 4 horas y no entrenamos nada, por mucho ayuno intermitente que hagamos, no nos va a garantizar el perder grasa. Pero es un protocolo que puede tener cabida y que, de hecho, ahí está, y yo lo utilizo con algunos de mis pacientes y funciona mucho mejor, sobre todo en mujeres, los ayunos nocturnos que los diurnos. Y ya entraremos eso más adelante en otro para dejar más preguntas, pero quedaros con ese dato. Juanma, hola. Dime, Sara. Buenas. Nos ponen aquí una pregunta sobre tu ¿Sí? opinión sobre las dietas keto, paleo y la pérdida de grasa. Vale. Voy a intentar resumirlo de manera muy sencilla. Como he empezado la charla diciendo que soy dietista y odio las dietas, ¿vale? Por lo tanto, cualquier dieta que tenga nombre, a mí ya me desconfía. La dieta de la piña, la dieta cetogénica, la dieta de la alcachofa. Cualquier dieta con nombre a mí ya me desconfía. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho se va nivelando hacia la dieta milagro, ¿vale? Esto no significa que un protocolo, hablamos de protocolos igual que en ayuno, que un protocolo cetogénico o que un protocolo low carb o que un protocolo X en un momento puntual pueda tener cabida en una persona por el motivo que sea, por un momento en particular. Pero yo siempre hago esta reflexión. Si una dieta no la puedes llevar durante toda tu vida, no es una forma para alimentarte correcta. Por lo tanto, tú puedes hacer, yo he hecho dieta paleo, de hecho yo tengo una mala costumbre que es intentar probar todo lo que sale en mis propias carnes para saber cómo les puede afectar a las personas. He hecho ayunos, he hecho dieta paleo, dieta keto no, pero bueno. Entonces, ¿una dieta paleo se puede llevar durante toda la vida? Pues bueno, por poder se puede llevar. De hecho, muchas veces la humanidad se ha alimentado de esa forma. Pero no es para todo el mundo. De hecho, simplemente la cesta de la compra se encarece casi un 20% por llevar una dieta paleo. A lo mejor una persona que tenga su economía no sea limitada, pues una dieta paleo no es la más importante. Y si os dais cuenta, hablamos de dieta, pero estoy hablando de economía. También es importante que se puede comer saludable, se puede comer adaptado a la persona sin gastar dinero en superalimentos, que también es esta palabra que se puso de moda tiempo. Entonces, mi opinión es que tienen cabida de manera puntual, pero no las veo como una alimentación para llevar toda la vida. Deberíamos de aprender a que cada uno, yo que me llamo Juanma, yo tengo que hacer la dieta de Juanma. Javier tiene que hacer la dieta de Javier y Sara tiene que hacer la dieta de Sara. Es la dieta que se adapta a cada uno, a cada contexto individual, a cada situación. Así que a lo mejor la respuesta no es la que esperabas, si esperabas que dijera que es maravilloso, pero como ves, la respuesta siempre es depende. En nutrición casi siempre la respuesta es depende. Dos preguntas más. Una sobre tu opinión sobre el Pilates y otra tu opinión sobre los complementos quemagrasas. Si están cumpliendo con el resto, ejercicio con fuerza, comer bien, etcétera, puede tener efecto rebote. Vale, voy O sea, con si el estás cumpliendo con Pilates. el resto. Sí, he entendido la pregunta. Con el Pilates, ¿qué me parece? Pues una actividad maravillosa. De hecho, hay Pilates máquina, Pilates suelo, pero no solamente nos podemos quedar con el Pilates. Siempre deberíamos de hacer, aunque es cierto que el Pilates tiene una componente de fuerza, sobre todo si lo hacemos máquina, sobre todo a nivel del core, a nivel de lo que viene siendo los abdominales, para que me entiendan, que realmente no es el abdominal como tal, sino toda la faja abdominal. Pero es un complemento. O sea, el Pilates debe ser un complemento a un entrenamiento de fuerza. Combinados los dos, pues también maravilloso. Es como el yoga. El yoga a mí me parece una actividad maravillosa, pero siempre complementada con una parte de fuerza. Por lo tanto, cualquier cosa que nos haga movernos ya de base va a ser maravilloso, ya sea pilates, boxeo o lo que sea. Pero siempre vamos a intentar meter ese complemento o esa base de entrenamiento de fuerza que se puede hacer en gimnasio, en casa, con el propio peso corporal, con gomas, incluso yo tengo a mujeres que entrenan en casa con una garrafa de agua. Pues al final la garrafa pesa, pues lo que queremos es mover cosas. Eso con la parte del Pilates, que es una actividad maravillosa, como decía. Y la de los complementos quemagrasas.
Los complementos quemagrasas yo no los recomendaré nunca. Aunque cumplas con todo, aunque cumplas con las bases de... O sea, a ver, nunca, tampoco hay que ser tan talibán, ¿no? Pero me refiero, aunque cumplas con las bases de descanso, de entrenamiento y demás, ese complemento no te va a aportar más que, por ejemplo, poder invertir 20 minutos más de moverte en el día. Y a nivel económico, lógicamente el bolsillo también, como digo yo, save your money con muchos suplementos, no te van a aportar gran cosa. De hecho, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, suelen llevar sustancias estimulantes, cafeína y otro tipo de cosas. Por lo tanto, por ingerir ese tipo de suplementos, que yo también los he ingerido en el pasado, al final todos aprendemos, puede que nuestro ritmo cardíaco se aumente, puede que sintamos picores en nuestro cuerpo, puede que estemos más nerviosos, puede que durmamos peor porque estamos más activos. Por lo tanto, yo si pongo en una balanza lo que me aporta con lo que o sea, lo que me aporta con lo que me da, para mí son suplementos que no tienen cabida, no los necesito. O sea, no es que no los necesite, no se los recomendaría a una persona porque se pueden conseguir cosas simplemente moviéndonos un poquito más o incluyendo en el día a día que gastándose 30 40 euros en un tema grasas que realmente no queman la grasa, por decirlo de alguna forma. Hacen extensible esa pregunta para las ¿Sí? vitaminas y los colágenos. ¿Qué opinión Vale. tienes con estos suplementos? Vale. Yo a las personas que trabajan conmigo les suplemento con vitaminas cuando es necesario. Y explico, ¿cómo que cuando es necesario? Tenemos las vitaminas al final las podemos comprar pues, en cualquier sitio. Pero un exceso de vitaminas o suplementar con una vitamina que realmente no necesito puede tener contraindicaciones para la salud. ¿Cuándo se debería suplementar? Pues eso, una vitamina D, una vitamina B, una vitamina C, este tipo de suplementos más enfocados a salud. Pues cuando la persona lo necesite porque hay un criterio propio. Yo, por ejemplo, trabajo de una forma que hago un estudio inicial donde se pide analítica de sangre, pues si la analítica de sangre me dice que esa persona tiene un déficit de vitamina D, habrá que suplementarla con vitamina D. Si me dice que tiene un déficit de vitaminas del grupo B, pues habrá que suplementarlas con vitaminas del grupo B. Y si os dais cuenta, siempre voy a la vitamina en concreto. Suplementamos con vitamina D, con vitamina B, con vitamina C, con zinc, con magnesio, no con un multivitamínico. Porque a lo mejor suplementamos con un multivitamínico, pero la persona solamente tiene carencia de ácido fólico. El resto, lo que estamos es super vitaminando y las vitaminas que son hidrosolubles no pasaría nada porque las meamos, las expulsamos por la orina y no pasaría nada, pero por ejemplo las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, esas en exceso son tóxicas y se van acumulando en el hígado. Por lo tanto, un exceso de esas vitaminas puede llevar a tener problemas hepáticos en este caso. Por lo tanto, siempre se puede suplementar, pero cuando es necesario. Dos preguntas sobre el ejercicio, ¿vale? Que una persona que dice que ha llegado tarde y qué puede hacer, qué ejercicios de fuerza puede hacer para los que tenemos alergia al gimnasio. Y otra de cómo puedo iniciarme en el CrossFit, y ahí sí que nos puede CrossFit. mucho también. Vale, pues me ha gustado los que tienen alergia al gimnasio. Se puede entrenar fuerza sin ir al gimnasio. Me refiero, al final es encontrar una forma de entrenar fuerza que a uno le guste. Por ejemplo, está muy de moda en los últimos años, y yo conozco, por suerte, a algunos campeones del mundo en esta modalidad, la calistenia. La calistenia no hace falta nada. Calistenia es trabajar con el propio peso corporal. Ahora ya cada vez en las ciudades hay más parques de calistenia, por lo tanto es gratuito, es irte al parque de calistenia de tu barrio y hacerlo. Y suele ser una modalidad deportiva que suele gustar bastante porque eso implementa, bueno, sí que implementa gomas y demás para algunas ayudas, para algunos ejercicios, pero que te invito a la persona que haya preguntado esto, que lo pruebe. Seguramente en su entorno, en su barrio o en tal, hay algún sitio que haga calistenia. Hay entrenamientos de fuerza como puede ser la escalada. La escalada, que mola y también está muy de moda, al final no deja de ser un entrenamiento de fuerza. Entonces, es encontrar pues una actividad que tenga esa parte de fuerza y que te guste. Puedes entrenar en casa con gomas, como te digo, se pueden hacer muchas cosas. No hace falta ir al gimnasio. El gimnasio nos aporta muchas cosas, sobre todo a nivel logístico, a nivel de maquinaria, a nivel de carga, lógicamente nos aporta muchas cosas. Pero es buscar esa actividad
que tenga una parte de fuerza y que te guste, lógicamente. Así que te invito a que pruebes el CrossFit. Y lo hilamos con con la segunda pregunta. ¿Cómo iniciarme en el CrossFit? Preguntaban. Yo lo practico, de hecho, desde hace muchísimos años. ¿Cómo iniciarse? Pues primero, buscando un box de CrossFit en donde se hagan las cosas bien. ¿Y es como que se hagan las cosas bien? Pues que no tenemos la imagen del CrossFit de la persona que hace CrossFit, persona musculada, persona que es casi un atleta de élite y que cuando va alguien nuevo está como de lado. Pues intentar buscar CrossFit o box de CrossFit en donde se centren en la técnica, en donde te ajusten o te adapten los ejercicios a la persona y disfrutar de ello, a pesar de que se sufre, como digo yo, bendito sufrimiento en el entrenamiento de alta intensidad. Arrancando como todo. ¿Cómo se aprende, cómo se inicia a montar en bici? Pues con ruedines, pues, y luego vas quitando un ruedín y luego quitas el otro y te caes muchas veces y una vez que te has caído muchas veces acabas aprendiendo. Pues en el CrossFit es exactamente igual, yendo, retándote cada día un poquito y siendo un poquito mejor y siempre eso, buscando unos profesionales que te adapten los ejercicios y que no te hagan hacer el bruto como en otros boxes. Bueno, aquí añadir simplemente que todos tenéis acceso a través de iSalud Corporate al portal de bienestar de Gooder y que ahí tenéis ejercicios de alta intensidad y tenéis ejercicios de fuerza, que a lo mejor podéis empezar por ahí y luego cuando os enganchéis, que seguro que os engancháis, pues ir a buscar algo más que os ayude un entrenador o que os vayáis a hacer la calistenia que decía antes Juanma. Vale, tenemos más preguntas. Una, ¿y la glutamina? Y otra, ¿Vale? eh, ¿qué recomiendas para controlar las cantidades de comida para ese síndrome de libre albedrío? Para los corredores, ¿qué porcentaje de entrenamiento es necesario que sea de fuerza? Vale, ahí son tres preguntas, ¿no? Tres Pero sí, preguntas, sí. son tres. Vale, Glutamina, la libre albedrío. glutamina. Vale, la glutamina, un suplemento también súper extendido en todo lo que es mundo fitness, siempre se ha asociado o siempre nos lo han vendido como que es un suplemento que nos va a ayudar a la recuperación, para rendir al día siguiente más y demás. Es mentira, lo siento. ¿Vale? La glutamina tiene mucha evidencia, pero sobre todo en mejora de patología digestiva. Un poco también cognitiva, pero sobre todo digestiva. Por lo tanto, si compráis glutamina o si tomáis glutamina pensando que vais a recuperar mejor, ahorraros el dinero. Si tenéis algún tipo de problema digestivo, tampoco la toméis de manera libre, porque os la tiene que pautar un profesional de la nutrición. Sí que puede tener cabida, sobre todo para tema de regenerar mucosas intestinales y demás. Entonces, bueno, pero para lo que nos lo venden o nos lo han vendido siempre, ahorraos ese dinero. Esa es la primera pregunta. La segunda era la de fuerza y corredores, creo, ¿no, Sara? Era la de, La ¿qué dosis de recomiendas fuerza. para disminuir el síndrome del libre albedrío, para disminuir Ah, vale, las cantidades? cantidades. Vale, aquí podemos hacer dos cosas. Una es, que a mí me parece que todo el mundo debería hacerlo, que es pesar alimentos durante 2, 3 semanas. ¿Para qué? Para que al ojo ver de manera visual cuánto ocupa 100 gramos de filete de pollo, cuánto ocupa 60 gramos de arroz en seco. Una vez cuánto ocupan 15 gramos de frutos secos, que más o menos suele ser como la ración normal. Eso es una forma de amaestrar al ojo para que de forma visual no tengamos que pesar cosas, ¿vale? Y luego también se pusieron de moda hace unos años aplicaciones donde nosotros podemos traquear lo que ingerimos. O sea, 100 gramos de pollo, lo meto y me dice la aplicación lo que es. ¿Para qué? Para más o menos saber lo que ingerimos y también una forma de aprendizaje. No hay que pesar todo, no hay que estimar todo. Los vegetales, las verduras, libres, eso siempre viene bien, ¿vale? Sobre todo son esas pequeñas cosas que decía que son densamente calóricas. Frutos secos, aguacate, aceites, principalmente grasas, el queso, y el resto, pues tener un poquito más de control. Una forma muy fácil es el plato saludable o el plato de Harvard, que también se puso de moda hace unos años, que es si nosotros dividimos lo que comemos, la comida, por ejemplo, el plato de comida, que el 50% sean fuentes vegetales, un 25% sean fuentes de proteína y un 25% sean fuentes de hidratos, siempre incluyendo una ración de grasas, muy, muy más nos tiene que dar para no hacer las cosas medianamente bien.
Luego ya habrá que hilar en otras cosas a nivel individual, pero con eso podemos empezar para salir un poquito del libre albedrío. Bueno, las dos últimas preguntas que tenemos. Espera, Sara, quedaba una Corredores, de... la de los corredores, quedaba una corredores. de corredores, eso es, que ¿Qué, la tenía en la qué cabeza. entrenamiento, qué porcentaje de entrenamiento de fuerza es necesario? Y luego el índice de grasa corporal en una mujer normal, saludable, ¿cuál sería? Vale. Voy primero con la de los corredores. Lógicamente, yo que he sido corredor, he corrido trail de montaña, he corrido medias maratones. El objetivo inicial es mejorar en esa media maratón, en esa maratón, cada una ya la distancia que sea. ¿Cuánto tiene que ser la dosis de fuerza? Yo siempre recomiendo que por lo menos 2 al día, perdón, 2 a la semana, 2 a la semana, y que sea muy específico para, en este caso, para la carrera. Ejercicios monoarticulares sí, monoarticulares de piernas, zancadas, bueno, primero bipedestales, ¿no? De sentadillas, todo lo que prensas, todo lo que viene siendo trabajo en bipedestación o trabajo bilateral, extensiones de cuádriceps, todo eso que va a hacer que nuestra musculatura de las piernas esté más fuerte. Trabajo de core, ¿por qué? Porque el corredor, aunque corremos con las piernas, la estabilización y la postura y la técnica de carrera tiene mucho que ver con la parte de la zona central del cuerpo. Entonces, centrándonos que la mayor parte del entrenamiento va a ser de carrera, pues esas tiradas largas, eso es lo que sea, lo que consideremos, por lo menos meter un par de entrenamientos de fuerza de media hora, 40 minutos, en donde mayor parte de eso la va a llevar las piernas, sin siempre hacer algo de tren superior, lógicamente, y focalizar también en la parte del core. Con eso, igual, muy mal tenemos que hacerlo para ir mal. Y también importante, que el entrenamiento de fuerza no sea tan intenso que pueda perjudicar luego el entrenamiento de carrera. Siempre, por eso hay que, a unas malas, ponerse en manos de un profesional especializado en carreras o en deportes de carrera para que ese volumen de entrenamiento lo equilibre y que por entrenar fuerza no lastre la carrera ni al revés, pues la carrera no nos lastre el entrenamiento. Y la otra pregunta, el porcentaje de grasa, eso es. Pues os digo tanto para hombres como para mujeres. Si hablamos de salud en mujeres, eh, población general, hasta 28, 29, 27, 28, 29% de grasa, hablaríamos de valores saludables, 25 al 30 aproximadamente en mujeres. Las mujeres, por cierto, el porcentaje de grasa siempre es mayor. ¿Por qué? Por las mamas principalmente y por otras, por cómo están compuestas genéticamente, ¿vale? A partir del 30% para arriba ya estaríamos en sobregrasa y, evidentemente, a partir del 35-40 hacia arriba hay que ponerse manos a la obra porque pues podemos llegar a obesidad mórbida en mujeres. Si bajamos del 25 hasta el 20, todavía estamos en valores saludables, pero ya estaríamos en mujeres que entrenan un poco, por decirlo de alguna forma, o que entrenan. Y a partir del 18, 17, 16 hacia abajo, ya entraríamos en mujeres que compiten en bikini fitness o cosas así, hasta el 13 o 14, más o menos. En hombres es menor. Valores saludables entre 16, hablando de salud solamente, entre el 16 y el 20. A partir del 20-21 para arriba entraríamos en exceso de grasa, bueno, un poco de grasa y ya más para arriba, exceso de grasa. En un porcentaje de hombres deportistas estaríamos en torno al 12-15 y ya por debajo del 11, del 10 hacia abajo, pues deportistas de élite y ya por debajo del 8-7 ya culturistas y bueno, pues personas que se dedican al mundo del culturismo y demás. Y Juanma, que no es saludable bajar a ese porcentaje de grasa. Dime, Sara. ¿cómo podemos medir nuestro porcentaje de grasa? ¿Cómo podemos medir nuestro porcentaje de grasa? Vale. Primero, de manera exacta, es muy difícil. ¿Vale? Y muy caro, ¿vale? Se podría hacer a través de un DEXA, que es una prueba que se hace en hospitales o en centros médicos, donde te meten una máquina que vale muchísimo dinero y aún así no te garantiza que sea 100% eficaz. Otras pruebas que se pueden hacer es a través de otra prueba que se hace en centros médicos o deportivos, que te meten como una especie de piscina de agua y por volumetría y demás te calculan el porcentaje de grasa. Pero esos evidentemente los descartamos. Vamos a lo más terrenal, a lo que nosotros podemos, lo que nosotros podemos tener. Lo más habitual puede ser una báscula de bioimpedancia, pero aún así tampoco es exacto porque cuando nosotros subimos a una báscula de bioimpedancia, aparte de que sea de mayor o menor calidad,
influyen muchas cosas en esa medición, desde la hidratación del cuerpo, desde si hemos dormido bien, desde lo que hemos comido, ¿vale? Tienen que darse unos valores, no, perdón, unos parámetros o unas situaciones que siempre se repitan cada vez que me subo a la báscula, haya repetido lo mismo las 48 horas anteriores para que sea como muy exacto. Evidentemente eso es imposible. Pero bueno, podía ser una pequeña aproximación. Y otra, que es la que yo suelo utilizar, que es la que más me gusta, es con perímetros corporales. Midiendo ciertos perímetros corporales y a través de unas fórmulas matemáticas, y siempre teniendo en cuenta de que tienen un margen de error, es como yo, de hecho, como yo trabajo. Yo a las personas con las que yo llevo, a los pacientes que yo llevo, como vemos el progreso es con perímetros y aplicando estas fórmulas matemáticas que bueno, tampoco garantizan que sea 100% exacto, pero bueno, no se puede saber 100%, siempre son estimaciones, cualquiera de los métodos que tenemos al alcance nuestro son siempre estimaciones más o menos. Fantástico, pues bueno, nos dicen que qué opinas de la medición del plicómetro. Bien, es una opción maravillosa. Lo único que nos la tiene que hacer un profesional que tenga la certificación ISAC, que es la que certifica que somos unos máquinas midiendo con el picómetro, y también, evidentemente, también es una forma de calcular el porcentaje de grasa, pero que no está al alcance de todos o que te lo tiene que hacer un profesional. Yo me he ceñido más a las que podemos hacer nosotros mismos en casa, por decirlo de alguna forma. Pero sí, el picómetro se utiliza, sobre todo en nutrición deportiva, se utiliza mucho. Fantástico, pues millones de gracias. Juanma, ha sido súper interesante. Te han dejado unos cuantos mensajes por el chat. Sí que, Gracias. sí que os pido a todos que os hemos dejado el enlace para valorar el taller que nos ha dado Juanma y sobre todo para conocer cuáles son vuestros intereses y poder seguir en esta línea de estos talleres que están teniendo mucho éxito y que siempre están adaptados a vuestros intereses. Y muchas gracias, Juanma, muchas gracias a iSalud Corporate por dejarnos este espacio y por teneros a todos aquí. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Yo daros las gracias por dejarme este espacio, pedir disculpas por haber intentado correr un poquito en alguno de los síndromes que darían para hablar mucho más, pero bueno, que ha sido un placer estar con vosotros, sobre todo que os haya aportado, que al final es lo importante y lo más importante, que si hemos descifrado muchos errores, que ya que sabéis la fórmula de arreglarlos, intentemos hacer cosas para no caer en ellos. Así que un placer y cuando queráis, aquí estoy para intentar alumbraros Vale. en este mundo de la nutrición y el entrenamiento. Recordar que Bueno, mañana empezamos el reto de 21 días, que va a ser una forma de poder incorporar el ejercicio de una forma divertida y sencilla, ¿no? Para los que todavía no hacéis ejercicio de manera habitual. Y nada, un placer. Hasta aquí hemos llegado.